una persona que va a invertir en bolsa no puede estar pensando, como ya nos lo explicaste, en subidas y bajadas ni siquiera de un año, ¿no? Debe ver más tiempo. ¿Cuánto crees que debe ser el tiempo correcto, ¿no? Un horizonte que debería manejar una persona, porque corto o largo es muy variable, ¿no? Para mí corto puede ser una cantidad y largo otra cosa. Entonces, más bien en números, ¿cuánto crees que debería ser un plazo, pues por lo menos lógico, en el cual una persona debe mirar el horizonte de una inversión en bolsa? Ok, si tu estrategia es que tu patrimonio crezca, por Ujú. ejemplo, si tienes, no sé, 25, 30, 40 años y dices, ahorita no necesito tanto el dinero, prefiero que crezca. Yo te sugeriría que fueran al menos 10. Al menos 10 porque pues, vas a ver cuadruplicado o sextuplicado tu patrimonio. Ahora, no quiere decir que no puedas empezar a retirar las ganancias antes. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros clientes de edad más avanzada, estamos hablando de 60 años, 65, incluso 70 años, ¿no? Pero ya tienen un ahorro importante. Por ejemplo, vamos a poner 2 millones, que son 2 millones de pesos, $100,000, ¿no? Ellos, en lugar de decir, oye, pues es que en 10 años voy a empezar a colectar mis ganancias, nosotros hacemos un retiro del 1% mensual. Ok. Suba o baje la bolsa, ¿no? Ganen o pierdan, están empezando a retirar el 1%. ¿Y qué crees? Después de 5 años, retiraron esas rentas del 1% y se van actualizando conforme inflación. Entonces, y aún así, al final, todavía tienen una plusvalía. Es decir, cobraron rentas durante todos los 5 años completos del 1% mensual y aparte, al final, todavía tienen una plusvalía. Entonces, yo lo veo, ¿no? La bolsa como invertir en bienes raíces. Ujú, Si tú ujú. compras una casa y la rentas, pues no la vas a vender a los 6 meses, pues no ha Claro. subido de precio, ¿sí? Ni al año. Entonces, lo más importante es que esta casa, ¿no? Pues la tengas rentada, le vaya subiendo a la renta conforme la inflación y a lo mejor en cinco años, vamos a decir, ahora sí la vendes antes de que se empiece a depreciar, se empiece a deteriorar la casa por su uso Ujú. normal, ¿no? Y es más, de hecho, una casa en 5 años sigue como nueva, Sí, ¿no? A menos de que a menos metas sí. estudiantes, ¿no? Pero la realidad es que si el uso es normal, una casa por lo menos 10 años. Entonces, estos mismos 10 años que te planteé, ahora imagínate, ¿no? Que tú ya tienes una cantidad ya más importante, dices, oye, Ujú. tengo, no sé, $25,000 o $50,000, pero sí ya quiero empezar a disfrutar. ¿Sí? Ok. Entonces, quiero empezar a retirar ese 1% y vamos a empezar a hacer retiros hormiga, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que un mes bueno, como diciembre, ¿no? Diciembre por lo general es uno de los meses más positivos, noviembre es el más positivo de todos. Oye, a lo mejor ese mes en la bolsa ganó el 5. Vamos a retirar el 5. No, No, el uno. disciplina, ajá, el 1. ¿No? ¿Por qué? Porque a lo mejor si diciembre o enero es negativo, pues no pasa nada. Los De todos cuatro modos, ya. puntos que ganaste en noviembre van compensando, como decías hace rato, el promedio del comportamiento de todo el año, ¿no? O de los 10 años. Exactamente, exactamente. Digo, poniéndolo como un ejemplo, regresando a Sí, bienes sí. raíces, es como si tu inquilino ya te hubiera pagado 5 meses por adelantado. Dices, Ujú, bueno, pues si no me paga el siguiente mes, no me importa, ¿no? Porque al ujú, final de cuentas ya me pagó, ¿no? ujú. Entonces, así es como nosotros hemos también hecho estrategias para personas que obviamente funcionan con capitales un poquito más grandes. Si dices con Sí. 100,000 pesos, el 1% pues van a ser 1,000 pesos al mes. Ujú. Digo, a lo mejor te paga el celular y no sé, medio tanque de gasolina. Sí. Pero la realidad es que si tú quieres ver resultados, ¿no? Y tu ahorro son, por ejemplo, $5,000, que son esos 100,000 pesos, Ujú. mi consejo sí sería que no retires nada y al Crezca. contrario, que empieces con 100,000 pesos y que aparte cada mes vayas metiendo otros 1,000, 1,500, $2,000, ¿no? Pues, digo, hablando en tema de Ujú. dólares, pues a lo mejor unos $100, $150. ¿Para qué? Para que ese dinero también vaya creciendo poco a poco y entonces al final ya puedas empezar a vivir de esas rentas, ¿no? De esos dividendos. Fíjate que ahorita que lo que acabas de explicar, prácticamente nos acabas de dar una estrategia global para el retiro, ca. O sea, yo mientras estabas explicando, y hace rato que también tocaste el tema de las afores, digo en otro sentido, pero digo, al menos amigos de Sudamérica y Estados Unidos, el sistema de pensiones actual que tenemos en México para las personas que están bajo el sistema de cuentas individuales, ley 97,
Seamos sinceros, la gente va a llegar a la edad de retiro, 60, 65 años, y no va a tener el dinero suficiente para poder mantener su estilo de vida. Digo, ya hablaremos en otro en vivo analizando ese tema, pero es una realidad. El punto que me llama mucho la atención de lo que nos acabas de explicar, mi buen David, es que entonces la bolsa de valores, invertir en la bolsa de valores bajo la estrategia, esta estrategia que ahorita nos acabas de explicar, yo lo veo incluso como una manera para poder crear nuestro propio plan de retiro, ¿no? O sea, puedo estar haciendo estos ahorros durante mi etapa laboral y cuando llegue a los 65 años, entonces tener un buen capital que esté invertido en la bolsa y que entonces ese 1% pues sea interesante, ¿no? Y sea complementario, ¿no? Obviamente no sustituye al Afore, porque al final es un ahorro obligatorio de todos los trabajadores, pero al final vas complementando, ¿no? Y no te quedas dependiendo de una sola cosa, más si además a lo largo de tu vida puedes hacer algo más, ¿no? Algún negocio o algún otro tipo de inversión, pero por lo menos esta te asegura, por lo que estoy entendiendo, que si tú tienes la paciencia suficiente, 10, 20 años, agarremos una persona incluso que hoy tenga 40 años, que en algunos casos algunos ya se sienten grandes con 40, que son unos chamacos, pero dicen, no, ¿y ahora qué va a pasar? Pues 20 años, de acuerdo que nos has explicado, es un horizonte perfectamente alcanzable que no requiere tampoco de tener grandes cantidades de ahorro, ¿no? Tampoco está alocado. Y qué mejor, todavía sería aún mejor para personas más jóvenes, ¿no? Así es correcto. Para personas más jóvenes, vamos a poner ese mismo ejemplo. En 10 años se multiplica por 4 en el Standard Poor's, pero en 20 años no se multiplica por 8, se multiplica por 16, ¿no? Exponencialmente. Porque es exponencial, exactamente, porque es interés compuesto. Entonces, imagínense, o sea, 100,000 pesos en 20 años crecería, o bueno, creció los Ujú. últimos 20 años más o menos a 1.6 millones, sin hacer ahorro mensual. O O sea, sea, solamente solitos. Puede empezando con 100 ponerlos y mil. ya. Exactamente. ¿Sí? Entonces, imagínate, o sea, empiezo con 100,000, en 20 años 1.6 millones, que digo, sí es de cierta forma un capital ya más importante, Ujú. que me podría dar una renta de 16,000 pesos al mes, ¿no? Entonces, hablando en pesos, hablando en dólares, es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, ese es el nivel de multiplicación. Ahora, Sí, sí. hay que tomar en cuenta que también para los que estamos en América Latina, por lo general nuestra divisa se deprecia contra el dólar. Ujú, Entonces, si nosotros estamos invirtiendo también en el Standard Poor's 500 o en el Nasdaq, ujú. por lo general, también tenemos una ganancia cambiaria, ¿sí? Entonces, Ah, es ok. una ganancia adicional porque también pues, es una manera más estable que si bien hay rumores de que pues, si ya está perdiendo su estatus como moneda de reserva, todavía tiene un porcentaje brutal en el, digamos que en el mundo, en el comercio internacional. Entonces, tener una moneda en dólares, tener las inversiones dolarizadas también es bastante interesante para los que estamos en América Latina.